Con el gusto de saludarles, su amigo y consultor Sergio Sánchez les da la bienvenida a una emisión más de su programa Entre Finanzas e Impuestos, un espacio creado para ustedes con la finalidad de encaminarlos al fascinante mundo de las finanzas y los impuestos de una forma ágil, dinámica, sencilla y oportuna. ¡Comenzamos! Consejos de finanzas, economía e impuestos. Entre Finanzas e Impuestos, con el doctor Sergio Sánchez. Muchísimas gracias por acompañarme, mi estimado amigo y querido doctor Eduardo González Guaidas. Qué gusto tenerte en este programa Entre Finanzas e Impuestos. Y bueno, pues ya hemos platicado con el público respecto a el tema que vamos a tratar hoy. Y es muy interesante conocer esto de la inteligencia artificial, algo que nos tiene muy en duda, puesto que no sabemos qué vaya a suceder con el futuro, incluso de muchas profesiones. Pero en este caso, encaminado a la empresa, ¿qué nos puedes comentar o compartir al respecto, mi estimado doctor Eduardo? Pues Sergio, pues gracias por la bienvenida, por la oportunidad que me das para hablar con tu público, pues desarrollando este tema tan importante como es la inteligencia artificial. Como acabas de comentar, pues la inteligencia artificial se conoce como esta cuarta revolución que existe a nivel mundial, donde pues la tecnología es la que va a llevar la ventaja competitiva hacia las empresas, hacia las organizaciones, ¿no? Y que pues sí hay un cierto temor dentro del ámbito eh, a nivel mundial, dentro del ámbito económico. El Economics, una de las revistas más interesantes a nivel mundial, una de sus preocupaciones, su portada que acaba de sacar, es la parte de la inteligencia artificial, ¿no? Porque realmente se está generando, pues, mitos, situaciones importantes donde dicen, bueno, ¿dónde va a parar la inteligencia artificial? Hay un temor en donde, pues, puede hacer que la inteligencia artificial pudiera llegar a dominar ciertas áreas de los negocios, ¿no? Es preocupante, pero al mismo tiempo es una situación competitiva para muchas organizaciones. También hace poco también salió a nivel nacional en México un índice basado en la preocupación que tienen las organizaciones al día de hoy. Y una de las grandes preocupaciones es la automatización de sus procesos por medio de la inteligencia artificial y que también el personal que esté involucrado dentro de las organizaciones puede en su momento también estar capacitado para poder desarrollar esta tecnología, ¿no? Entonces hay una preocupación por parte de las empresas en cómo poder desarrollar eh, a sus organizaciones y por el otro lado al personal que tienen, ¿no? Entonces es un ámbito importante donde hay preocupación. Yo no considero, como tú acabas de decir, que muchas profesiones llegan a desaparecer, más bien algunas pues profesiones, yo le llamo de bajo nivel, que son operativas, van a terminar pues muriendo desgraciadamente, ¿no? Lo estamos viendo ahorita a lo mejor en el ámbito, tú vas a un cajero, pues obviamente los cajeros automáticos ya los hemos conocido de hoy en día, pero ahora vas a un cajero en alguna tienda departamental, con que tú pongas todo en un hueco, pues todos los códigos te los detectan y en un momento dado, pues tú ya nada más pagas, puede ser en efectivo, puedes pagar con tarjeta. Ya no necesitas de una cajera, ¿no? Y lo estamos viendo en restaurantes de cadenas de alimentos de comida rápida. Vamos, hay también algo muy importante. El año pasado también una empresa colombiana que se llama Dictador contrató a la primera CEO robot que se llama Mika. Es preocupante porque es una nueva directora ejecutiva que es basada en inteligencia artificial, donde ella va a poder tomar decisiones a nivel de mercadotecnia. ¿Qué tipo de productos o la tendencia que tienen los productos que maneja esta empresa, que son de alcohol, específicamente ron? Y pues la tentativa es qué mejoras puede hacer. Ella tiene votos y voto en el consejo de administración. Entonces es un reto porque imagínate que pues una robot pueda tomar decisiones como una directora ejecutiva y que en su momento pues puedan salir
pues, satisfactorias estas decisiones que tome, pues la preocupación va a ser que, pues, ¿qué va a pasar ahora con los nuevos? Imagínate, la alta dirección, Claro, ¿no? Ya, claro, ya imagínate, la cadena de hasta arriba es la que va a ser inteligencia artificial, pues, ¿qué esperamos los que estamos abajo, no? En correcto. esta cadena de gerentes, directores y operativos. Fíjate que el hecho de haber mencionado algunas profesiones precisamente obedece a que las personas que desempeñan ciertas actividades técnicas, vamos a llamarle así, por ejemplo, como en una cadena de suministros, o en este caso que muy atinadamente mencionas, una CEO robótica, pero también sabemos que la inteligencia artificial se alimenta de toda la información que existe en la nube y nosotros como seres humanos alimentamos esa nube con la información que precisamente alimenta a la inteligencia artificial. De tal forma que creo que hemos vivido ya experiencias como las que tú mencionas y hay aplicaciones inclusive en donde ya te resuelven situaciones legales, situaciones jurídicas, precisamente usando la información que ya existe pues en toda la web. Ahora bien, también me he de referir a temas contables. Por ejemplo, ya hay mecanismos que tienen almacenada información como para determinar la partida doble de la naturaleza de las cuentas mismas, etcétera. Entonces, todo esto, pues me refiere a dos profesiones importantes, ¿no? Que en nuestras áreas podrían repercutir como tal sería el caso de la licenciatura en Derecho o la licenciatura en Contaduría. Y entonces estamos hablando, pues, de dos profesiones, de un CEO robótico y de la técnica o el desempeño en varias áreas de una empresa de producción en donde tenga que aplicarse ya la robótica. En ese sentido es a lo que yo me refería, mi estimado doctor Eduardo. Lo veo complicado. ¿Tú qué opinas al respecto? Pues mira, lo que va a pasar es que en la carrera de contador es que van a desaparecer la parte del contador que era mecánico, el que registraba las operaciones. Porque obviamente con la inteligencia artificial, pues ya vamos a tener esa ventaja de que pues los sistemas, los RP, los sistemas contables, pues se alimenten de esta inteligencia artificial basado en esta ciencia de datos, en la información que tienen de la ciencia de datos y basado en el aprendizaje profundo, donde las operaciones se hagan en forma sistemática, automatizada. Se basa también en el cálculo de impuestos. O sea, entendamos algo también muy importante. El Servicio de Administración Tributaria pues maneja la parte de lo que se conoce como aprendizaje profundo o machine learning, como máquina de aprendizaje, donde todos los algoritmos que maneja la autoridad es como fiscaliza Uh -huh. a los contribuyentes. Técnicamente, ¿qué va a pasar? Pues en algún momento dado, los contadores que hacemos este tipo de registros, pues ya no los vamos a poder hacer, los va a hacer ya un sistema. ¿Qué es lo que va a tener que pasar con el contador? Se va a volver un analista de datos. O sea, al final, el plan de un contador va a ser un análisis de datos, va a ser analizar la información y va él a poder supervisar y controlar estos sistemas, que es el objetivo que va a tener la carrera. Yo creo que va para esa tendencia, porque al final de cuentas ya no vamos a calcular impuestos. Al final de cuentas, un sistema de este tipo nos va a calcular impuestos. Aquí vamos a entrar en la parte de la abogacía. Vamos a tomar la parte que los abogados, pues ya no vamos a tener la situación donde vamos a autodeterminar y realmente nos vamos a ir a juicios. Realmente el objetivo más bien es defendernos de alguna de las discrepancias que pueda tener la autoridad en base a estos cálculos que pueda hacer por medio de la inteligencia artificial. Ahora, en el ámbito ya legal, pues realmente los abogados, ¿qué van a hacer? Pues realmente van a ocupar la inteligencia artificial como una herramienta. ¿En qué? En poder asesorarse, porque ya hay chatbots enfocados al área legal, donde yo puedo preguntarle a este chatbot, que también tiene esta situación de aprendizaje profundo, donde va a ir aprendiendo de lo que yo le esté preguntando y me puede contestar, me puede hacer escritos, me puede hacer contratos, me puede ser una gran herramienta. Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo era un abogado que me dedicaba a hacer escritos, contratos y vamos a decirlo, a hacer a hacer operaciones muy mecánicas, legales, pues ya no lo voy a poder hacer porque la inteligencia artificial pues me va a sustituir en estos procesos, ¿no? Entonces realmente volvemos a lo mismo, un abogado se va a enfocar a ser más un analista
analizar la información, supervisar la información y va a utilizar a la inteligencia artificial como una herramienta, igual que el contador. Pues esto suena más interesante porque siendo herramienta es precisamente algo útil para el desempeño de la actividad económica de un profesionista. Pero tenemos esa duda en cuanto también la naturaleza humana nos invita a que las cosas sean fáciles. Y estamos en una época, en un siglo en el que finalmente también las personas buscan la comodidad, el no, el no desempeñarse en muchas actividades para que cómodamente puedan acceder mediante los medios cibernéticos y aplicaciones a obtener muchas cosas. Entonces, esa zona de confort que hoy tiene la humanidad, desde tu punto de vista, ¿cómo tendría que ser afectada para poder incitar al ser humano a que en realidad considere la inteligencia artificial como una herramienta y que entonces también el ser humano se convierta en un analista, como acabas de mencionar, en un investigador para seguir proporcionando la información a la máquina o a la inteligencia artificial o mediante las propias experiencias humanas, también poder ir alimentando todo ese saber, ese cúmulo de conocimientos que al final van a ser una herramienta para nosotros mismos? ¿Dónde debemos estar entonces ubicados o atacar esa zona de confort de nosotros los humanos para permitir que en realidad sea una herramienta y no un enemigo la inteligencia artificial? Pues tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, ¿no? Yo creo que eso es importantísimo. El ser humano tiene que tener un pensamiento más crítico y más creativo, en este sentido, donde podamos ocupar la inteligencia artificial como esta herramienta, poder ocuparla y poder desarrollar nuevas tendencias basadas en la inteligencia artificial. Eso es lo que va a ocurrir, por eso vamos a tener este pensamiento creativo y al mismo tiempo este pensamiento disruptivo de que lo que vamos a empezar a crear es algo novedoso. No quedarnos en nuestro estado de confort, porque realmente es una herramienta, no es que nos vaya a sustituir. Vamos, un ejemplo, yo puedo ocupar cualquier chatbot para poder preguntarle algo, pero también tengo que tener ese pensamiento crítico para verificar si realmente lo que me dice la máquina o este chatbot es cierto. Entonces yo tengo que buscar otras herramientas, analizar y en un momento dado poder buscar a otros autores para saber si realmente lo que me dice la inteligencia artificial es cierto, porque a lo mejor ese chatbot que estoy ocupando pues no está actualizado, puede ser que esté alimentado de cierta información que no es la que yo requiero, porque vamos a entenderlo, estamos hablando de un chat GPT que es lo más novedoso ahorita en la inteligencia artificial, y el chat GPT, pues realmente si yo lo uso en una forma gratuita, como todos lo podemos ocupar porque realmente no tiene un costo, la información está actualizada hasta septiembre de 2021 y está basado en algoritmos de la computadora, es lo que está pensando la computadora. Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo le pregunto algo, pues ella me va a contestar a su forma y en lo que ella considera, mientras ella va aprendiendo lo que vayamos comunicándonos y vayamos aprendiendo y ella se vaya comunicando y aprendiendo a comunicar conmigo. De aquí a que eso ocurra va a tardar mucho tiempo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que tener? Buscar otras fuentes de información para ver si es cierto lo que me dice la inteligencia artificial. Claro, fíjate que hay empresas tan importantes como Amazon, y esto no es un comercial, en donde precisamente tienen áreas destinadas al desarrollo de esta inteligencia artificial, el web service que le pueden llamar. Y de esta forma, algo que tú estás precisamente comentando se demuestra en la empresa, cómo es que llegan a desarrollar procesos gracias a las necesidades del propio cliente. Entonces, esto es un estudio continuo precisamente de las necesidades sociales, en este caso el cliente, para poder demandar un mejor servicio o incluso buscar la forma de satisfacer otras necesidades que a veces ni siquiera nosotros podemos tener contempladas como necesidades, sino nos las crean. ¿Me explico? Entonces, esto es lo Ujú. interesante de poder utilizar la inteligencia artificial como herramienta, ¿verdad? Almacenando
estos asuntos de las necesidades, la satisfacción del cliente, como lo utiliza Amazon Web Service, ¿no? En este caso. Y muchas otras aplicaciones que seguramente empresas en cómputo desarrollarán como Oracle o el mismo Apple o tal vez incluso instituciones bancarias con el tema fintech. Sí, como tal, recordar que también una de las revoluciones de esta cuarta revolución es el blockchain, ¿no? Este blockchain que es esta cadena de bloques, como tal, esta programación de cadena de bloques que tiene una seguridad donde no puede ser, pues, violada en su momento porque está basada en bloques. Entonces yo voy alimentando la información en base a bloques. El bloque que está hasta abajo ya no puede ser manipulable. Como tal, los bancos están implementando esta tecnología blockchain en todos sus sistemas bancarios. Cabe recordar que hay bancos que ya tienen muchos años, pues ya con sistemas mainframe, donde pues les cuesta mucho trabajo todavía migrar esto, les va a costar mucho trabajo migrar, todavía ellos programan en sistemas como COBOL, porque pues hace 50 años empezaron a hacer sus sistemas y no han podido implementarlos. Como tú acabas de decir, al entrar las fintechs, como todas estas empresas de tecnología financiera, estos nuevos bancos sí pueden empezar a adoptar esta tecnología blockchain, donde tienen más seguridad en el momento de hacer las transacciones. Entonces son empresas que tienen una ventaja competitiva a los bancos tradicionales o a los bancos muy viejos, ¿no? Esa es una ventaja que van a tener ellos basados en esta nueva tecnología, ¿no? Y tú como experto que últimamente has estado estudiando el tema de la inteligencia artificial, ¿qué aportaciones consideras a la humanidad que puedan sucederse después de que se esté aplicando de forma continua la inteligencia artificial? ¿Qué podemos obtener nosotros? Tal vez que nos dieras 3 ejemplos. Pues una, la automatización de muchos procesos que se hacen a nivel manual ahora en ciertas áreas de ciertas empresas y organizaciones, procesos administrativos que se van a poder hacer en una forma totalmente automatizada. Ahí es una gran ventaja. En una forma como consumidor, tú lo acabas de mencionar, yo como consumidor yo voy a tener ya aplicaciones donde técnicamente yo voy a poder pedir un producto y en base a mis preferencias de consumidor, pues me van a empezar a sugerir, como lo hace Amazon, como tú lo acabas de mencionar, Mercado Libre, y ciertas empresas de retail, donde me van a empezar a mencionar, pues esta situación de qué es lo que yo puedo necesitar de productos basados en mi consumo, ¿no? Las empresas de retail también están en una situación de suma importancia donde están migrando todos sus sistemas a este tipo de sistemas de service. Buen service porque lo que buscan es dar un mejor servicio. La tendencia es que muchas de esas empresas de retail a nivel físico tenderán a desaparecer y todo se haga por medio de un celular, de una aplicación donde yo pueda pedir productos. Cabe recordar, estamos hablando que las nuevas generaciones, la forma de pedir los productos es por medio de estas aplicaciones y llegará un momento que en el 2030 la mayor parte de todos los servicios se hagan por web service, ¿no? Entonces vamos a tener esa ventaja en el web service. Y yo una tercera, yo diría, como acabas de mencionar, al nivel sistema financiero, vamos a tener medidas más seguras, transacciones más seguras, donde no vamos a tener el problema de que a lo mejor me puedan en algún momento eh, Hackear. robar una contraseña, pueden hacer un mal uso de mi información, me pueden hacer transacciones que no hice, ¿no? Realmente yo creo que al día de hoy todas las aplicaciones fintech son muy seguras porque ocupan este tipo de tecnología, como les comentó el blockchain. Entonces yo creo que ahí vamos a tener esta seguridad, ¿no? Creo que lo que debemos empezar a trabajar a nivel nacional y a nivel mundial es la legalización o la normalización de esta inteligencia artificial y el derecho también que deben de tener todos los individuos al uso de la inteligencia artificial, porque ahorita tenemos una brecha. Desgraciadamente, vamos a tener brechas en muchos países y a nivel también nacional, porque el uso de la inteligencia artificial no van a tener todos el beneficio de poderlo usar, porque no tienen los medios. Si estamos hablando que en México no todos tienen acceso a Internet, pues mucho menos van a tener esta situación de poder entrar a usar la inteligencia artificial. Se van a generar brechas, desgraciadamente, a nivel socioeconómico
y a nivel mundial, pues no todos los países van a tener acceso. Entonces yo creo que algo importante también que deben de hacer los países es la normalización de este derecho humano a la inteligencia artificial y obviamente normar la parte ética en donde se debe de usar correctamente la inteligencia artificial. Y fíjate, acabas de mencionar algo muy importante y te pregunto, ¿ya hay legislación? Fíjate que en México apenas se generó una iniciativa para ciberseguridad. Es una parte de ciberseguridad a nivel aplicaciones, ¿no? Está muy escueta realmente la ley, creo que deben de mejorar un poco basados en estos, donde debe de existir el derecho y por el otro lado la restricción a la inteligencia artificial, donde el uso de la inteligencia debe ser basado en cuestiones éticas, ¿no? Desgraciadamente, pues nos hemos tocado ahorita asuntos donde a lo mejor yo puedo sustituir la voz de alguien y puedo hacerme pasar por esa persona y estoy sustituyendo su identidad y puedo usar un mal uso de ella en un momento dado en videos, hasta en llamadas telefónicas, bueno, ciertas situaciones donde lo que se busca es poder proteger a la ciudadanía, a la sociedad, de que no se pueda usar incorrectamente, ¿no? Donde ahí realmente recae la responsabilidad en las aplicaciones. Se está pidiendo a las aplicaciones que en su momento puedan, en su momento, tener medidas de seguridad para que el usuario que entre o se registre realmente sea verificado para que no se haga mal uso de esa aplicación. Ok. Al respecto, yo creo que esto implica modificaciones, bueno, no modificaciones, más bien que se contemple desde nuestra Constitución, ¿no? Y luego Ujú. la Ley Federal de Protección de Datos Personales e incluso se tenga que acudir a otras instancias para reglamentar todavía aún más este tema de la ciberseguridad y correlacionar la propia ley que se puede establecer hacia los lineamientos ya existentes y podamos tener aún más seguridad, aunque sabemos que también esa seguridad depende de nosotros mismos en cuanto a las contraseñas y alguna otra información que poseamos para poder acceder a estos mecanismos, ya sea bancarios o personales, que nos permitan la obtención de cierta información. Entonces yo creo que ahí es una corresponsabilidad entre la parte tecnológica y la parte humana, ¿no? Sí, fíjate que algo que considero que va a empezar a generar o se va a crear o va a tener una importancia importante es el derecho tecnológico y el derecho digital. Un derecho informático que en su momento así se empezó y que ha ido cambiando, donde lo que se busca, como tú acabas de mencionar, es la legalización de todas estas situaciones, desde el derecho al uso y que todos tengamos el, el beneficio y el derecho humano de poder aplicarla y usarla, así como la protección de datos personales que acabas tú de mencionar. La ley de datos personales se considera que forma parte del derecho tecnológico o derecho digital, pero vamos, está muy general porque es basado en esta ley de datos personales, está enfocado hasta cuando yo y voy a vamos, con un médico, me pasa mis datos, yo le doy mis datos, desde ahí hay una protección, pero también hay que enfocarlo a nivel tecnológico. Yo cuando me meto a cualquier aplicación, doy información, deben de estar protegidos mis datos. Entonces, también debe de enfocarse una ley específicamente a las aplicaciones de tecnologías de información, esta protección de estos datos en ese tipo de aplicaciones. Y como te acabo de mencionar, un desarrollo en este tipo de derecho, ¿no? El derecho, creo que darle una importancia al derecho tecnológico y digital, donde se va a empezar a tener una serie de expertos, porque realmente lo que empezamos a buscar es una serie de expertos en este tipo de términos de tecnología, y que ellos puedan asesorar a las empresas y a las organizaciones y a los ciudadanos en base a lo que pueda estar legal, pueda ser legal o lo que no sea legal y poder en un momento dado presentar iniciativas de ley. Fíjate que yo veo en lo que tú me estás comentando algunas situaciones como el que tengamos que asumir algunos lineamientos de otros países que ya estén más revolucionados en estas técnicas o en los temas cibernéticos o de inteligencia artificial para poder tropicalizar a nuestras leyes. Y por otra parte,
el tema de que no tenemos precisamente en nuestra legislación algo que se señale como identificación oficial. El resguardo de la información personal de uno es tan importante como el hecho de que si tú andas exhibiendo para identificarte tu INE o el pasaporte, en ningún lado en la legislación se menciona qué es lo que se debe considerar como identificación oficial. Y entonces el comentario que me haces va hacia allá, en donde los expertos precisamente deben definir a lo que se debe contemplar como una identificación oficial y en caso de no existir, pues crear una, ¿no? A efecto de que los datos personales de los ciudadanos sean inviolables y usados para otro uso diferente al que se pueda contemplar como una identificación, como la identidad de cada una de las personas. Yo creo que ese papel va a ser de trascendencia para los investigadores que se deban de encargar de estos temas, ¿no crees? Sí, mira, realmente si entendemos esta parte en todos los países, vamos, en varios países, hablo Norteamérica y en su país Sudamérica y Europa, existe un número de identificación. Como tal, nosotros tenemos un número, todos nacen con un número, y ese número trae una identidad y esa es tu fotografía con tu número Claro, de identidad, ¿no? Aquí se implementó, recordar que es la CURP, hubo una iniciativa este año también donde se implementaría una nueva tarjeta, una nueva identificación con la CURP con fotografía. No pasó esta iniciativa porque, pues, o sea, se hablaba de costos, ¿no? Y aparte porque la información que se iba a tomar era del INE. Entonces ahí, pues decían, ¿cómo que vas a tomar la información de otro instituto o de otra organización? Pues, cuando tú debes de tener como Secretaría de Gobernación toda la información, porque tú tienes todas las CUR, ¿no? Como tal, ¿no? Entonces, creo que ahí es una situación más bien de ponerse de acuerdo las instancias gubernamentales para generar esta identidad que ya la tenemos. Simplemente a lo mejor es automatizar el proceso donde pues no necesariamente yo tenga una tarjeta dura, vamos, un plástico como tal, sino a lo mejor simplemente con que yo la pueda imprimir y esa poder, en un momento dado pueda ser aceptada dentro de una eh, cualquier institución como una identificación. Y en su momento, proceso paulatino, poder ir generando los plásticos poco a poco, siempre y cuando yo lo necesite. Vamos, un ejemplo es voy a ponerlo, nuestra cédula profesional. Nosotros antes manejábamos cédulas profesionales de plástico, al día de claro. hoy son de papel. Técnicamente yo saco mi cédula, ahorita termino una carrera profesional, con mi firma electrónica, yo tramito mi cédula y mi cédula es papel, o sea, yo imprimo un documento que en papel, con eso me identifico y digo, soy contador, soy abogado, tengo una maestría, tengo un doctorado y esa es mi cédula profesional. Entonces yo creo que podríamos hacer este tipo de mecanismos automatizados basados en lo que hemos hablado de inteligencia artificial, automatizar los procesos donde puedan ser viables estas CUR con fotografía, donde el sistema, pues hasta que me deja yo tomar una fotografía y tenga medidas, como tú dices, de investigación, donde yo pueda generar mi propia fotografía en una cámara, donde tenga seguridad, donde yo pueda, por pasos, pueda yo generar mi CUR con fotografía y me identifique y me saque un documento impreso que diga que es mi identificación. Claro, mira, ya seguramente tú vas a ser uno de estos investigadores que pueda Ujú. innovar toda esa información o proporcionar toda esta información para legislar y desde luego también obtener esta parte de la identificación que se pudiera considerar oficial y que también se mencione en nuestra legislación, porque como te reitero, no existe como tal el que en alguna ley se mencione que la identificación oficial será considerada la INE, ¿no? Entonces, en Ujú. este caso, bueno, pues tenemos que trabajar en esto, aunque en nuestra Constitución, como también ya lo has mencionado, pues se menciona que tenemos derecho a la identidad y la identidad Ujú. pues nos la da la CURP. Y de esta manera, bueno, estamos nosotros identificándonos no precisamente con la CURP, pero sí con la INE, y hay muchas cosas que hacer. Entonces, en este tema de investigación, y gracias a personas como tú que tienen un doctorado y que se dedican a investigar, seguramente más adelante estarás aportando más situaciones a este tema tan interesante como es la inteligencia artificial, y no precisamente
dirigida hacia las empresas, sino yo creo que en su fase inicial hacia las personas, hacia el tema legislativo, hacia el tema incluso conductual, porque ya hoy sabemos que inclusive hay cámaras que identifican tu rostro y se cruzan con base de datos, etcétera, ¿no? Todo esto es muchísimo, muy interesante y bueno, pues yo te felicito y agradezco muchísimo el que hagas llegar a nuestro público este tipo de información tan valiosa porque debemos ir preparándonos en muchos sentidos. Y prepararnos es el hecho de ser previsores para poder tener la posibilidad de afrontar todo lo nuevo que se pueda presentar en nuestras empresas y aplicar de forma correcta la inteligencia artificial. Doctor Eduardo González Guaidas, ¿qué otra cosa nos podrías indicar? Pues básicamente que quede como el mensaje para nuestro público. Pues prepararnos, ¿no? Que realmente viene esta revolución que ya llegó, es una revolución que llegó para quedarse, debemos estar preparados, debemos de pues capacitarnos relacionados a todo lo que tenga que ver con la inteligencia artificial, no verlo nada más como un área tecnológica y que solamente la parte tecnócrata es la que puede dedicarse a esto, sino todas las profesiones van a estar involucradas en este desarrollo y debemos estar capacitados y preparados para lo que viene. Realmente va a ser una revolución totalmente cambiante, así como cuando fue lo del Internet hace 30 años, esto va a ser algo totalmente innovador, ¿no? Donde vamos a tener nuevas herramientas, vamos, nuevos sistemas, vamos, algo totalmente innovador, algo que no, lo que no puedas llegar a pensar lo vamos a tener. Entonces es algo donde tenemos que estar involucrados dentro de todas las partes, la parte, en este caso, el sector público, el sector privado, y en este caso las universidades, ¿no? Y asociaciones que están involucrados dentro de este ámbito de investigación. Muy bien, pues sin duda espero seguir contando con tu participación en este espacio para futuros temas y lo que tú creas conveniente que el público deba estar enterado. Mientras, pues debemos finalizar el programa agradeciendo al público como cada semana su interés en este programa Entre Finanzas e Impuestos, producido por IDC e IDC Solutions. Así que por favor, atiendan cada uno de los consejos y sugerencias que nos ha dado el doctor Eduardo González Guaidas para poder atender hacia el futuro lo que se nos presente. Por el momento, pues yo les agradezco mucho que nos hayan acompañado y nos vemos hasta la próxima. Entre Finanzas e Impuestos TV. Aprendizaje con entretenimiento.